Hola, buen día. Mi nombre es López González Ricardo, estudiante de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, y a continuación les hablaré sobre el caso Masacres del Mozote y lugares aledaños contra El Salvador. Comenzando con los hechos, con el primer punto que sería el conflicto armado en El Salvador. Desde 1980 hasta 1991, El Salvador se vio sumido en un conflicto armado interno en donde se estima que 75,000 personas de la población salvadoreña fueron víctimas de este conflicto. En 1980 se comenzaron varios ataques sin discriminación contra la población civil no combatiente y ejecuciones sumarias colectivas que afectaron particularmente a la población rural por parte de las fuerzas de seguridad. Y entre octubre y noviembre de 1980 se conformó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también llamado FMLN, el cual se constituía por 5 grupos de oposición política armada: Fuerzas Populares de Liberación, Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas de Liberación, Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Centroamérica. Y en 1981 las organizaciones del FMLN decidieron conducir una ofensiva para promover un levantamiento popular y derrocar la Junta de Gobierno. Aunque no lograron su cometido, pudieron controlar varios poblados, asegurando sus áreas de influencia política y logrando el reconocimiento internacional como una fuerza beligerante. Las negociaciones para la paz iniciaron cuando los 5 presidentes centroamericanos solicitaron la intervención del secretario general de las Naciones Unidas para que se interpusiera sus oficios con el fin de lograr la pacificación en la región de América Central, y fue entre 1989 y 1992 cuando se firmaron diversos acuerdos entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, y finalmente, tras 12 años de conflicto y el 16 de enero de 1992, se firmó el acuerdo de paz que puso fin a las hostilidades en Chapultepec, México, bajo los buenos oficios del general de las Naciones Unidas. La Comisión de la Verdad describió en su informe hecho público los patrones de violencia durante el conflicto armado, tanto de agentes del Estado como de integrantes del FMLN. Como segundo punto de los hechos, tenemos los operativos de tierra arrasada y la creación de los batallones de infantería de reacción inmediata. En enero de 1981, los Estados Unidos de América incrementó significativamente la asistencia militar y económica en El Salvador, con el fin de entrenar, modernizar y expandir la estructura en el número de efectivos de la Fuerza Armada. En este contexto se crearon los batallones de infantería de reacción inmediata en la Fuerza Armada salvadoreña, las cuales habían concluido su entrenamiento bajo la asesoría y supervisión de militares estadounidenses. La primera unidad, creada en marzo de 1981, fue nombrada como Atlacatl. La contrainsurgencia encontraba expresión en el concepto de quitarle el agua al pez, es decir, destruir la base de apoyo de la insurgencia. Entonces, a los habitantes de zonas donde existía alta presencia del FMLN se les asimilaba por sospecha a la guerrilla, pertenecían o eran colaboradores de esta, por lo que corrían el riesgo de ser eliminados. La Comisión de la Verdad recibió testimonios directos de numerosas ejecuciones masivas ocurridas en el transcurso de los años 1981 y 1982, en donde miembros de la Fuerza Armada ejecutaron a campesinos, hombres, mujeres y niños que no habían puesto ninguna resistencia, simplemente eran considerados colaboradores de los guerrilleros. La Comisión de la Verdad descartó la posibilidad de que se trató de incidentes aislados o de exceso de los soldados o sus jefes inmediatos. Las muertes se encontraban dentro de un patrón de conducta, de una estrategia deliberada de eliminar o aterrorizar a la población campesina de las zonas de actividad de los guerrilleros, con el fin de privar a estos de esta fuente de abastecimientos de información, y así como de la posibilidad de ocultarse o disimularse entre ella. Según la Comisión de la Verdad, era imposible atribuir que este patrón de conducta se les atribuyera solo a los mandos locales y que fuera desconocido para los mandos superiores, pues las masacres de población campesina fueron denunciadas reiteradamente y no existen evidencias de que se haya hecho algún esfuerzo por investigarlas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador estableció que las masacres, en el marco de operativos militares que estuvieron como uno de sus objetivos el exterminio masivo de personas civiles, incluyendo mujeres, niños y adultos mayores, como parte de una aberrante estrategia militar conocida como Tierra Arrasada, ejecutada por el Estado de El Salvador. La estrategia Tierra Arrasada consistió en el aniquilamiento indiscriminado de uno o varios poblados en el contexto de un mismo operativo, seguido de la destrucción o quema de siembras, viviendas y bienes de las víctimas que habían sido previamente ejecutadas,
aunque algunas huyeron del lugar y tenía como objetivos claros la masacre de civiles, la provocación de desplazamientos forzados masivos y la destrucción de los bienes de subsistencia de la población, pues se acaba en la desarticulación de las relaciones sociales esenciales en aquellas comunidades que pudiesen servir como apoyo logístico de la guerrilla, por lo que se puede decir que el fenómeno de las masacres ocurrió en forma deliberada como parte de una estrategia de la Fuerza Armada de El Salvador. Las operaciones militares contra insurgentes afectaron a la población civil con elevado costo de vidas y generaron la figura del desplazado. En 1982, la Comisión Nacional de Asistencia a la Población Desplazada reportaba un número de 226.774 desplazados internos. Durante este conflicto armado existió una política estatal ejecutada a través de los operativos de tierra arrasada, que buscaba despoblar las zonas rurales consideradas de apoyo o bajo presencia de la guerrilla, a través de la perpetración de masacres de miembros de la población civil por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y la quema y destrucción de viviendas, cultivos y otros bienes, así como la matanza de animales. Como punto número 3 de los hechos, se habla sobre las masacres del Mozote y lugares aledaños. El caso de las masacres del Mozote fue uno de los hechos que abordó la Comisión de la Verdad en su informe de 1993 como un caso ilustrativo de las masacres de campesinos cometidas por la Fuerza Armada salvadoreña. Sin embargo, hasta esa fecha la ocurrencia de las masacres de El Mozote y lugares aledaños fue encubierta por el Estado. A pesar de las denuncias públicas del hecho y de lo fácil que hubiera sido su comprobación, las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente la existencia de la masacre. En las notas periodísticas de la época de la prensa salvadoreña, a partir de fuentes militares, se hablaban únicamente de la realización de un operativo de contrainsurgencia en distintas áreas del departamento de Morazán, con resultados que se le calificaban como exitosos en cuanto al desmantelamiento de campos de la guerrilla y la supuesta protección de los campesinos y pobladores de esas áreas. Pero el 27 de enero de 1982, cuando el New York Times y The Washington revelaron la verdad a través de testimonios de sobrevivientes, fueron los periodistas Raymond Bowner y Alma Guillermo Prieto los primeros en evidenciar que el ejército salvadoreño había sido partícipe en un brutal asesinato de civiles, y en el plano nacional un vocero del ejército salvadoreño aseguró que las versiones sobre una masacre cometida por militares eran totalmente falsas, y fue hasta 1992, con la ayuda de la Comisión de la Verdad, borraron cualquier duda y mostraron evidencias contundentes sobre una de las mayores masacres civiles ocurridas en el continente americano. Bien, hablemos sobre los antecedentes de este hecho. Era el año 1981. Eran comunes las operaciones de contrainsurgencia, así que algunos pobladores de la zona norte del departamento de Morazán no habitaban permanentemente en sus viviendas. Estos se ocultaban en los montes y las cuevas durante los periodos de mayor peligro. Los pobladores se dedicaban principalmente a oficios domésticos y actividades rurales, tales como el cultivo del maíz, la siembra de caña de azúcar, hilar en el nequén y a cerrar la madera, e inclusive algunas familias tenían algunos animales de granja y ganado. Durante ese año se podía escuchar por la radio que el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Acatlatl o Biri Atlacatl iba a lanzar un operativo entre el 9 y el 10 de diciembre de 1981. Habitantes de la región oyeron por la radio que un fuerte operativo se dirigía al norte de Morazán. La Operación Rescate o Yunque y Martillo, llevado a cabo por el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata. Entre el 8 y el 16 de diciembre de 1981, el Biri Acatl realizó junto con unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Centro de Instrucciones de Comando San Francisco Gotera un operativo militar de grandes dimensiones en la zona norte del departamento de Morazán, conocido como Operación Rescate o Yunque y Martillo, cuya finalidad aparente era eliminar la presencia guerrillera. Entrando un poco más a fondo de las masacres, vamos a hablar de una por una. La masacre en el caserío del Mozote. Entre fines de noviembre y principios de diciembre de 1981, soldados indicaron a un comerciante del caserío El Mozote de nombres Marcos Díaz que acumulara víveres y aconsejara a la población que se concentrase en el caserío, pues para aquellos que estuvieran reunidos allí no correría peligro su vida, pero a quienes estuvieran dispersos los matarían.
El comerciante dio la advertencia a los habitantes, por lo que muchos pobladores abandonaron sus viviendas y se concentraron en el llano o centro del caserío, especialmente en la casa y tienda del señor Marco Díaz. El 10 de diciembre de 1981, tropas del Vir Atlacatl convergieron en el caserío El Mozote tras bombardeos perpetrados por la Fuerza Aérea Salvadoreña. Al llegar los soldados al caserío, llevaban consigo capturadas varias personas que encontraron en los alrededores, quienes no habían querido salir de sus casas. Los soldados sacaron a la gente de las casas, incluso las personas concentradas en la vivienda y tienda del señor Marco Díaz, obligándolos a permanecer en el suelo boca abajo para ser interrogados. Las personas fueron despojadas de sus pertenencias y les ordenaron regresar a sus viviendas, y si por algo se les ocurría salir, les dispararían. Y aproximadamente a las 5 de la mañana del 11 de diciembre, los soldados sacaron a todas las personas de sus casas, agrupándolos en la plaza del caserío frente a la ermita. Se los ordenó que formaran dos filas, una de hombres y otra de mujeres, niñas y niños. 2 horas más tarde dividieron a las personas en dos grupos, una de hombres y niños mayores que enviaron a la ermita y otra de mujeres y niños y niñas pequeñas que ubicaron en la vivienda del señor Alfredo Márquez. Y tras una reunión entre comandantes y oficiales de alto rango, se dio la orden de ejecutar a las personas. Y aproximadamente a las 8 de la mañana del 11 de diciembre se dio una ejecución masiva de las personas concentradas en el Mozote. Tras concluir con el asesinato de los hombres agrupados en la ermita, varios soldados ingresaron a la casa del señor Alfredo Márquez, donde se encontraban mujeres y niños, donde soldados les expresaron: hoy sí, mujeres, a los hombres ya los liberamos, solo quedan ustedes. Vamos a sacarlas por grupos porque por grupos las vamos a mandar a sus casas, para Gotera o para donde ustedes quieran. Las mujeres eran sacadas en grupos de más o menos 20 personas, siendo obligadas a abandonar a sus hijos, inclusive siendo recién nacidos, en dicho lugar, llevándolos a estas mujeres a diferentes viviendas donde posteriormente serían ametralladas. Las mujeres más jóvenes eran llevadas a los alrededores del caserío, donde miembros del ejército las violaron para después asesinarlas. Luego los niños y las niñas más pequeños que aún permanecían en la casa de Alfredo Márquez fueron ejecutados. En ese momento, según relató la señora Rufina Amaya, se escuchaban los gritos de un niño que lloraba y pedía a su madre, por lo que un militar ordenó: anda, mata a ese cabrón que no lo han matado bien, y después se escuchó que le dispararon y ya no se oyó más. Los cuerpos de todas las personas asesinadas fueron apilados en varias viviendas que luego fueron quemadas por los soldados. Del mismo modo, prendieron fuego a la ermita en donde había personas lesionadas aún con vida, pues se pudieron escuchar los gritos y lamentos. Sobrevivientes de las masacres se habían escondido en el monte y otras personas o familiares indicaron haber acudido al Mozote después de la masacre en busca de familiares que vivían allí, encontrándose con cadáveres de niños, mujeres y ancianos, muchos de ellos carbonizados, degollados o desmembrados por los animales y casas quemadas. Se pudieron identificar que aproximadamente 498 personas fueron ejecutadas en el caserío El Mozote. La masacre en el Cantón La Joya. El 10 de diciembre de 1981, gran cantidad de helicópteros de la Fuerza Aérea Salvadoreña sobrevolaron el cantón y aterrizaron en la Arada Vieja, transportando tropas. En horas de la tarde, militares abrieron fuego con morteros y fusilería contra el cantón. Algunos moradores inmediatamente trataron de esconderse. Otros esperaron a la madrugada para salir a esconderse en el monte o en el río de las Marías, y algunos otros no abandonaron el lugar. Los hombres que fueron a esconderse al monte o al río creyeron que sus mujeres e hijos pequeños que dejaron en sus hogares no les harían daño, pero estos se equivocaban, pues aproximadamente a las 8 de la mañana del 11 de diciembre, soldados uniformados ingresaron al Cantón La Joya, sacando a las personas de sus viviendas y asesinándolas, para luego quemar sus casas y animales. Algunos sobrevivientes pudieron escuchar los gritos y lamentos de las personas que estaban siendo asesinadas. Los sobrevivientes se vieron forzados a huir y evadir el operativo militar, arrastrándose en los montes y ocultándose en las cuevas más cercanas, en el río y en el cerro El Perico por muchos días. Después bajaron al caserío y enterraron a las personas muertas, encontrando sus viviendas quemadas y destruidas, por lo que la mayoría decidió ir a buscar refugio en Honduras. Finalizada la masacre, pudo leerse en una pared la frase: aquí pasó el batallón Acatlatl. Se identificó que aproximadamente 152 personas fueron ejecutadas en el Cantón La Joya.
La masacre en el caserío Ranchería. En las primeras horas de la mañana del 12 de diciembre, la Virgen Atlacatl se desplazó en esta dirección rumbo a Ranchería y Los Toriles, donde continuaron los asesinatos masivos de los pobladores. En este caserío los asesinatos se perpetraron al interior de las viviendas contra grupos familiares. Muchas de las viviendas fueron quemadas después de los asesinatos. Se identificaron que aproximadamente 56 personas fueron ejecutadas en el caserío Ranchería. La masacre en el caserío Los Toriles. Aproximadamente a las 7 de la mañana del 12 de diciembre comenzaron los asesinatos por grupos familiares. Posteriormente los soldados procedieron de nuevo a quemar y destruir las viviendas, los cultivos, los animales y los bienes. Se identificaron que aproximadamente 82 personas fueron ejecutadas en el caserío de Los Toriles. La masacre en el caserío Jocote Amarillo. El operativo militar y los asesinatos ocurridos en los otros lugares ya era información conocida por los habitantes del Jocote Amarillo, por lo que muchas personas lograron esconderse en el monte antes de la llegada de los militares. Sin embargo, otras personas se mantenían escépticas y se refugiaron en este lugar porque al estar más alejado, los habitantes creyeron que no llegarían tan lejos los soldados. Pero fue entre las 7 y 9 de la mañana del 13 de diciembre cuando comenzaron los asesinatos en el Jocote Amarillo. Fue constante el tiroteo y los gritos de angustia y dolor, y los clamores de la gente que estaba siendo asesinada. Al volver aquellos que lograron huir, encontraron los cadáveres de sus familias, algunos carbonizados, y procedieron a enterrarlos. Todas las casas habían sido quemadas. Se identificó que aproximadamente 23 personas fueron ejecutadas en el caserío Jocote Amarillo. La masacre en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz. A la llegada de los soldados el 13 de diciembre muchas personas ya estaban ocultas en los montes, pero fue a las 8 de la mañana cuando se empezó a escuchar el clamor de la gente y los gritos de los niños que permanecían en sus casas, quienes fueron asesinados. Luego de las casas fueron quemadas, por lo que muchas de estas personas fueron encontradas carbonizadas por sus familiares o devoradas por aves de rapiña. Se había identificado que aproximadamente 141 personas fueron ejecutadas en el cantón Cerro Pando. Unas 20 personas que lograron refugiarse del operativo en una cueva del Cerro Ortiz, municipio de Zapotal, fueron descubiertas por los soldados a raíz del llanto de un niño, quienes sin previo aviso lanzaron una granada dentro de la cueva. Los heridos que podían caminar abandonaron la cueva. Sin embargo, se identificó que aproximadamente 15 personas fueron ejecutadas en la cueva del Cerro Ortiz. Como punto número 4 de los hechos, se habla sobre los desplazamientos internos e internacionales. Se dieron desplazamientos internos hacia la República de Honduras previos a las masacres como consecuencia de la situación imperante en la zona del norte del departamento de Morazán. Asimismo, debido al temor causado en la población sobreviviente a la subsistencia, ocurrieron movimientos masivos de personas a raíz de las masacres. Las personas sobrevivientes se desplazaron internamente y o partieron a la República de Honduras para refugiarse a los campamentos de Colomoncagua. Las personas desplazantes internas y los refugiados sufrieron diferentes formas de discriminación por el hecho de provenir de una zona asociada con la guerrilla. Algunas personas desplazadas internas han vuelto a sus lugares de origen por cuenta propia y otras se han establecido en la ciudad Segundo Montes, en general al concluir el conflicto armado. Los sobrevivientes que salieron a la República de Honduras permanecieron en los campamentos de refugio entre 7 y 9 años. Las personas que se encontraban en Colomancagua fueron repatriadas asentándose en lo que hoy se conoce como la ciudad Segundo Montes en el departamento de Morazán. Bien, hablemos de las excepciones preliminares y de la defensa del país. El Estado salvadoreño manifestó que renunciaba a la posibilidad de oponer excepciones preliminares conforme a lo previsto en el artículo 42 del reglamento. Y el Estado no presentó argumentos específicos de derecho en cuanto a las violaciones alegadas, sino que únicamente refirió en relación con la alegada violación de la pérdida de propiedades y destrucción de bienes ocasionados a consecuencia de los hechos que se denunciaban en el caso, el desplazamiento de las víctimas sobrevivientes y los hechos relativos al contexto de la violencia en que los mismos se produjeron, y reconocía aquellos que proceden de testimonios fidedignos de víctimas sobrevivientes,
así como los descritos en informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de órganos internacionales de protección que haya integrado o integren aún en el sistema de la ONU. Otro punto a hablar sobre la sentencia serían las reparaciones, pues la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Hablemos de la parte lesionada, pues el tribunal reitera que se considera parte lesionada a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, la Corte considera como partes lesionadas del caso aquellas personas incluidas en los listados de las víctimas ejecutadas, las víctimas sobrevivientes, los familiares de las víctimas ejecutadas y las víctimas desplazadas forzadamente. Por lo que la Comisión solicitó a la Corte que disponga al Estado de establecer un mecanismo que permita, en la mayor medida posible, la identificación completa de las víctimas ejecutadas en las masacres del Mozote y lugares aledaños para facilitar la identificación completa de los familiares de las víctimas ejecutadas, de manera que puedan ser beneficiarios de las reparaciones dispuestas. Los representantes consideraron que el Estado debe abocarse a determinar la identidad de todas las personas que fueron asesinadas, así como de todos los familiares de las víctimas fallecidas y de los últimos sobrevivientes de las masacres. Por ello, solicitaron que se otorgue al Estado un plazo de 6 meses para identificar a todas aquellas personas que deben de ser consideradas como titulares del derecho a reparación y que no se encuentran incluidas en los listados de víctimas, con el fin de que sean incluidos en las reparaciones dictadas por este tribunal. Como otro punto de las reparaciones sería la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables, así como localizar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las víctimas de las masacres. Sobre este punto se desplazan varios. El primero sería la investigación completa, determinación, enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de las masacres, por lo que el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, tomar en cuenta que el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado salvadoreño, así como los operativos militares de grandes proporciones dentro de los que se enmarcaban los hechos de este caso, identificar e individualizar a todos los autores materiales e intelectuales de las masacres del presente caso, asegurarse que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex oficio y que para tal efecto tengan a su alcance y utilicen todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y en particular tenga las facultades para acceder a la documentación e información pertinentes para investigar los hechos denunciados, asegurarse que los distintos órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole necesarios para desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado. Asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas o sus familiares en todas las etapas de investigación y el juzgamiento de los responsables. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso, o que participaron en medidas para obstaculizar los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables. Por lo que solicitaron a la Corte que ordena al Estado realizar una investigación pronta y oportuna e imparcial que permita corregir las irregularidades cometidas, además de juzgar y sancionar a sus responsables. Como forma de combatir la impunidad, el Estado debe en un plazo razonable investigar por intermedio de las instituciones públicas competentes la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en impunidad desde que ocurrieron los hechos. También la Comisión solicitó a la Corte que disponga al Estado proveer lo necesario para dar continuidad a la exhumación, identificación y devolución de los restos mortales de las víctimas ejecutadas según los deseos de sus familiares.
Las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Como medida de restitución tenemos programas de desarrollo dirigido al caserío del Mozote y lugares aledaños, donde los representantes solicitaron que el Estado cree un programa de desarrollo dirigido a estas comunidades, es decir, la rehabilitación de las vías públicas y la construcción de al menos un centro de salud y una escuela en un lugar accesible para la mayoría de las poblaciones. Asimismo, dado la situación de las víctimas sobrevivientes, solicitaron que el Estado incluya el otorgamiento de becas para los familiares de las víctimas que se encuentran en etapa de edad escolar y la creación de centros de ciudadanos de la tercera edad. Dado el daño ocasionado por los hechos de presente caso a los miembros de comunidades pertenecientes al caserío del Mozote, al cantón La Joya, los caseríos de La Ranchería, Los Toriles, Jijocote Amarillo y el cantón Cerro Pando, este tribunal dispone, como ya lo he hecho en otros casos, que el Estado deba implementar en dichas comunidades, independientemente de las obras públicas del presupuesto nacional, que se destinen para esa región o municipio y en plena coordinación con las víctimas y sus representantes, un programa de desarrollo. También se debe proporcionar las condiciones adecuadas para que las víctimas que aún se encuentran desplazadas puedan retornar a su lugar de origen, pues los representantes señalaron que la única forma de reparar en parte el sufrimiento al que están sometidas las víctimas en virtud del desplazamiento forzado es brindarles la posibilidad para que puedan regresar a su lugar de origen, si es que así lo desean. Como medida de rehabilitación tenemos la atención médica, psicológica, psiquiátrica y psicosocial a las víctimas, por lo que el Estado debe brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas en El Salvador y de forma adecuada y efectiva atención y el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico y psicosocial a las víctimas sobrevivientes de las masacres y los familiares de las masacres ejecutadas que así lo soliciten. Como medida de satisfacción tenemos el reconocimiento público de responsabilidad. La Comisión solicitó a la Corte que disponga al Estado el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos y la recuperación de la memoria de las víctimas fallecidas, además de que debe realizar el reconocimiento público de su responsabilidad. También se debe de publicar la sentencia, pues los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado la publicación de las partes pertinentes de la sentencia, tanto en el diario oficial como en un diario que amplía la circulación nacional. Producción y difusión de audiovisuales. Los representantes consideraron fundamental la producción por parte del Estado de un video en el que se informe a la sociedad acerca de los graves hechos cometidos en las masacres del Mozote y lugares aledaños, el cual además deberá referirse a la política de tierra arrasada, en cuyo contexto se dieron los hechos de la masacre e incluir información en relación con la no investigación de estos graves hechos, así como incluir un compromiso por parte del Estado de que estos hechos no volverán a repetirse. ¿Cuáles son las garantías de no repetición? La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar las medidas necesarias para evitar que en un futuro se produzcan hechos similares conforme al deber de prevención y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. En particular, implementar programas permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. Además de las medidas ya establecidas, los representantes presentaron las siguientes solicitudes adicionales. 1. Que el Estado adopte medidas para el mejoramiento del monumento construido para recordar a las víctimas en la plaza del caserío del Mozote. 2. Que el Estado adquiera la vivienda del caserío del Mozote donde fueron asesinadas las mujeres con el fin de establecer en ella un centro de memoria donde puedan conservarse objetos y documentos relativos de la masacre. 3. Que el Estado disponga de un lugar en cada una de las poblaciones afectadas en donde los familiares de las víctimas asesinadas puedan acudir para recordarlas. Y los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado que designe el 11 de diciembre de 1981, fecha en que comenzó la masacre del Mozote, como el Día Nacional de las Víctimas de Masacres cometidas durante el conflicto armado de El Salvador, y que el Estado lleve a cabo actividades para recordar y reivindicar la memoria de las víctimas de las masacres. Y la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado disponer la capacitación a los funcionarios judiciales y fiscales sobre la incompatibilidad de la ley de amnistía con la Convención Americana y la carencia de efectos jurídicos en la investigación
y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Otros puntos importantes para su reparación sería la indemnización compensatoria, donde la Comisión solicitó reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como moral. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado que compense los daños causados a las víctimas de las masacres del Mozote y lugares aledaños y sus familiares a raíz de las violaciones a sus derechos. La Corte estimó pertinente fijar en equidad por concepto de daño material e inmaterial las cantidades señaladas a continuación, las cuales deberán ser pagadas en el plazo que la Corte fije para tal efecto. $35,000 a cada una de las víctimas de ejecución extrajudicial, $20,000 a cada una de las víctimas sobrevivientes de las masacres y $10,000 a cada uno de los demás familiares de las víctimas ejecutadas. Costas y gastos. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 384 y 393 de la presente sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costos y gastos. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. Debido a las violaciones declaradas en la presente sentencia, la Corte le ordenó al Estado el reintegro a dicho fondo de la cantidad de $6,034 con 36 centavos por concepto de los gastos realizados para la comparecencia de declarantes en la audiencia pública del presente caso. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por conceptos de daño material e inmaterial y el reintegro de costos y gastos establecidos en la presente sentencia directamente a las personas y organizaciones indicadas en la misma, en cuotas anuales equivalentes en el periodo de 5 años, contando a partir de la notificación del presente fallo, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor. Y en caso de que los beneficiarios hayan fallecido o fallezcan con anterioridad al pago de las cantidades respectivas, estas se entregarán directamente a sus derechohabientes. Como puntos resolutivos tenemos que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada. El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal. El Estado es responsable por la violación de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y el domicilio. El Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y residencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la propiedad privada. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Y el Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como último punto tenemos cuáles son los deberes jurídicos que tiene el Estado. Bueno, el Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles la sanción pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.